Hay tres mentiras sobre espiritualidad que nos enseñaron en la iglesia y nos están alejando de nuestra relación con Dios. Y se me ocurrió hacer este podcast porque, bueno, últimamente en mis redes sociales he estado compartiendo algunas aclaraciones con Biblia en mano. Y una vez más, algunas personas que me conocen de algún tiempo, yo sé que están riéndose porque las personas que me conocen, ya como que mi círculo interno, saben lo extrovertida, las bromas. De hecho, una amiga hace algún tiempo, de hecho no fue mucho, me decía, no puedo creer que hables tantas pendejadas y que hagas ese tipo de bromas. Y además, cuando se trata de tomar decisiones fuertes para tu vida, siempre recurras a la parte espiritual, como que si las dos cosas estuvieran divorciadas. Entonces, claro, yo le decía, así me hizo Diosito, me hizo así como que súper versátil. Y hoy, mientras pensaba en de qué vamos a hablar en este podcast, dije, es eso, porque pues bueno, obviamente he estado analizando algunas cosas que están funcionando, pero ese es otro tema. Pero además, como ya sabes, este es un espacio muy cercano para mí. Hoy te voy a desmentir, sobre todo, tres mentiras que nos hicieron creer en los espacios religiosos y que seguramente eso te está separando de esa relación que todos necesitamos tener con Dios, porque ya sabemos que somos un, una personalidad integral, no se me venía otra palabra, pero obviamente como somos espíritu, mente y cuerpo, necesitamos tener esa conexión y este podcast lo voy a hacer así como que súper rápido. El primero, la primera mentira espiritual es que para ser espiritual tienes que ser perfecto o tienes que ser perfecta. Eso significa que incluso, pues bueno, tienes que vestirte de cierta manera, mostrarte de cierta manera y para nada. Es más, mira, te voy a ir hablando de ciertos versículos. Yo no soy muy buena, nunca fui buena para acordarme como algunas personas que te dicen, en Mateo versículo tal dice esto, yo no. Sin embargo, yo creo que tengo esa capacidad, en cambio, como de analizar mucho lo que significa eso. Y bueno, pues en este tiempo también he venido estudiando sobre el contexto en el que fueron escritos esos libros y eso también te ayuda mucho para la interpretación. Entonces, hoy te voy a ir hablando de algunos, pero mira, el primero que te decía, para ser espiritualidad espiritual tienes que ser perfecto. Y en la Biblia nunca habla de personas perfectas. Es más, y casi siempre la gente piensa que si eres espiritual, debes por poco y estar levitando, debes ser de las personas que, uy, nunca han hecho nada malo y para nada. Si nos vamos a como que la base de la parte espiritual, sobre todo del cristianismo, pues la base está acá. Y si tú te fijas en la Biblia, no hay un solo personaje que sea perfecto. Todos eran personas en construcción. Es más, si es que Dios hubiera querido escoger a alguien perfecto, la Biblia no tuviera historias de personas. Y aquí te voy a decir un versículo que está en Corintios 12:9 y es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? Es justamente que en todas las áreas que tú más sientes que eres débil, y esas áreas que de pronto tu cerebro te está diciendo, mira, por esto tú no eres espiritual, si tú llevas eso a un espacio con Dios, eso se va a transformar y ahí se va a perfeccionar la obra de Dios. Entonces, si es que te has venido diciendo todo este tiempo, yo no puedo ser espiritual porque tengo historia, porque estoy divorciado o divorciada, porque he tenido muchos novios o muchas novias, porque mis debilidades con el alcohol o con las drogas, ese mensaje es erróneo, porque es justamente eso lo que si no has podido transitar o trascender desde tu carne, lo puedes llevar a Dios y te vas a dar cuenta cómo eso se va a seguir mejorando
cuando tú sueltas ese control. La segunda mentira que nos han hecho creer es ser espiritual significa estar como que serio o estar en una postura todo el tiempo. Como que si amar a Dios significara dejar de ser tú. De hecho, por eso fue que yo le dije esta broma a mi amiga, porque... Y te cuento que yo también hubieron muchos años que me resistía a conocer un poco más de la palabra, justamente porque, bueno, yo tengo una amiga con la que pues ya hace años que no he hablado, pero bueno, actualmente pues no he podido hablar con ella porque ella está todavía en Ecuador. El punto es que ella tenía una conexión muy fuerte y la sigue teniendo con espiritualmente hablando, y ella siempre asistía a la iglesia y todo. Pero el punto de esta amiga es que siempre decía, por ejemplo, yo amo bailar hasta ahora, o sea, es algo que a mí me encanta. Y esta amiga siempre decía, yo no voy a hacer eso porque esas cosas son de mundo. Y cuando veía a alguna otra persona haciendo algo que no estaba como que en los estándares religiosos, decía, eso es de mundo, eso no se permite. Entonces, cada vez que ella me decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Ven, tenemos una actividad de jóvenes. Mi resistencia era, yo no quiero ir porque yo no quiero luego estar diciendo que esas actividades son de mundo. Entonces es porque esa es otra mentira, porque pensamos que para ser espiritual y para decir, yo asisto a esta iglesia, también hay que decir, yo no bailo, yo no bebo. Y ok, antes de que empiecen a decirme, no, pero es que eso es el típico mensaje de New Age, porque las bases y los fundamentos dicen que debes tener una vida correcta. Sí, sin embargo, yo creo que si bien tienes que ir actuando dentro de algo correcto, si es que Dios te hizo, por ejemplo, con una personalidad extrovertida, con una personalidad en la que te gusta hablar, con una personalidad que tienes ciertas preferencias, probablemente eso no va a cambiar. Y aquí, pues, ahí hay un versículo que dice, Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Eso significa que tu personalidad también es parte de lo que Dios creó. Entonces, pues, no, no te limites justamente con estos diálogos. A eso es a lo que quiero llegar. Está perfecto si es que hay otras personas que en su tiempo, pues ya no están tomando, ya no están bailando. Está bien, porque eso es parte de su personalidad y de sus decisiones. Pero tú no te limites a abrirte a mensajes espirituales o a abrirte a espacios en los que podrías crecer un poco más con ese miedo. Porque bueno, pues es parte de las decisiones individuales. Está bien si ellos pues lo deciden de esa manera, pero si tú quieres empezar a conocer un poco más de Dios, bueno, primero que te recomiendo que vayas a la fuente. Y yo sé también que para ir a la fuente necesitas una guía, porque particularmente cuando yo empecé a leer la Biblia, pues uno siempre dice, bueno, como los libros normales, pues yo intenté empezar a leer desde Génesis y yo no entendía nada. Entonces ahí me di cuenta que necesitaba una ayuda. Si es que ese es tu caso, mi recomendación particular es no empieces desde Génesis, porque hay que entender el contexto histórico en el que fueron escritos esos libros. Pero puedes empezar leyendo los proverbios. Para mí, en los proverbios hay mensajes muy fuertes. De hecho, yo creo que este fue el primer libro de superación personal que se escribió y el más vendido, por cierto. Porque ahí vas a encontrar enseñanzas sobre cómo actuar en los negocios, cómo actuar en la vida, cómo actuar con tus hijos, cómo actuar con tu pareja, cómo actuar con cada decisión fuerte. Y después de los proverbios, Mateo. Para mí el libro de Mateo es un libro muy fácil de entender, muy fácil de digerir, pero además, si es que no tienes como que todo el contexto de, igual, los proverbios se me están haciendo complicados, mira, puedes utilizar la tecnología, el famoso ChatGPT. De hecho, pues mi hija me decía justo hoy, me decía, mira, este salmo que no entendí, ChatGPT me ayudó a comprenderlo. Entonces, literalmente, el problema nunca son las herramientas que tenemos ahora, porque pues hay mucha gente por allá diciendo, no, es que ChatGPT es lo peor, pero ChatGPT es una herramienta y depende, o la tecnología en general es una herramienta, depende cómo tú la estás utilizando. Entonces, si hay algo que no se te está haciendo fácil de comprender,
vea las herramientas tecnológicas, puedes tomarle la foto al proverbio y le puedes decir, por ejemplo, actúa como una persona experta en el área espiritual, en el estudio de la Biblia y explícame de manera fácil y con algún ejemplo del día a día este versículo bíblico. ¿Cómo lo podría yo adaptar para tener la comprensión que necesito tener para saber la Biblia? Le puedes preguntar también a ChatGPT por qué libros empezar la lectura si es que no tienes idea de nada que tenga que ver con la Biblia. Entonces, puedes empezar ahí a seguir esas instrucciones. A lo que voy es que, mira, no te creas todas esas mentiras que te están alejando de tu crecimiento espiritual y por lo tanto de tu crecimiento personal, porque recordemos que al final todo lo que recreamos en nuestra vida tiene que ver con esos pensamientos que tenemos en el día a día. Entonces, pues con esto pasamos a la tercera mentira y es, si tienes algún tipo de pasado, no puedes hablar de Dios. Y yo creo que esto está súper fundamentado porque en la Iglesia Católica, por ejemplo, no sé ahora cómo funciona, pero yo recuerdo que antes se decía que las personas que se divorciaron no podían ir a comulgar. Eso es, eso es religioso. Por ejemplo, yo creo que el mensaje espiritual no es simplemente para unos y para los que además socialmente están haciendo las cosas bien, porque no nos vamos a decir mentiras, yo conozco muchas familias que en honor al hacer creer a toda la sociedad que están bien, siguen juntas, aunque ya no exista nada de amor en ese espacio. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con algunas cosas que nos hizo creer la religión. Ahora, regresando a esto, si tienes pasado no puedes hablar de Dios bajo esto, pues entonces la Biblia no tendría ningún personaje. Y hoy, y me refiero a ninguna persona que esté sustentado, que esté su vida aquí. Y es curioso porque justamente todas las historias de la Biblia, lo que te decía hace un momento, son historias complicadas o historias que actualmente serían juzgadas. Por ejemplo, Moisés huyó después de matar a un hombre. Y si hablamos de David, del famoso rey David, él cometió graves errores. Por ejemplo, meterse con la mujer del hombre que fue más fiel a él. O sea, haz de cuenta que ahora vamos a suponer que tú justamente estás en algún puesto de liderazgo y tienes al comando en jefe, o sea, o si es que tienes empresa, tienes a tu mano derecha. Entonces resulta que tú lo mandas de viaje a ese hombre que ha estado contigo en todos los momentos, que ha sido absolutamente leal, porque la viste a la esposa de él y dijiste, me gusta. Y luego, pues aprovechas el viaje que tú mandaste a él para irte a tener una aventura con esa mujer. Y sin embargo, tú ves, David hasta ahora, pues es un personaje que recordemos. Y es curioso porque en la Biblia se lo reconoce como un personaje que era muy cercano a Dios por cómo lo lavaba. Entonces, eso es como que, o sea, ¿cómo? Porque hizo algo que definitivamente nosotros lo juzgamos, porque claro, no te estoy diciendo que es algo correcto, pero sin embargo, él se arrepentía y luego adoraba a Dios. Con eso no te estoy diciendo que este es un pase libre a, ok, bueno, entonces pues voy a hacer todo lo que yo quiero, porque pues al final si es que luego alabo a Dios, todo va a estar bien. Es como que no te vayas tampoco al extremo, pero simplemente cuestiona eso. O sea, eso significa que entonces, si es que tienes pasado, igual, ese es tu momento para regresar a Dios y decirle, Dios, ya sé que la fregué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar esto? Y luego Pablo de Tarso es uno de los discípulos, de hecho es alguien que escribió muchos de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, pero inicialmente Pablo de Tarso perseguía a los cristianos para matarlos. O sea, él era un asesino.
Entonces, yéndonos a lo que dicen todos los personajes de la Biblia, absolutamente todos tuvieron su historia. Y el punto aquí es que todos eh, eran absolutamente imperfectos, pero estaban disponibles para cuando Dios quería tocar la puerta y decirles, ok, yo sé tu pasado, pero tu pasado no te define lo que empiezas a hacer de ahora en adelante. Y yo creo que eh, eso es algo muy poderoso que debemos tomar en cuenta. Y pues bueno, yo sé también que no soy la persona que se vería como más espiritual, porque también me he dado cuenta que dentro del ámbito espiritual, no sé, que tienes que vestirte un poco más floja. Tampoco me gusta la ropa como que muestre mucho, pero sé que hay una especie como de uniforme que se debe seguir inconscientemente establecido. Y también quiero eh, contarte que para mí en este tiempo he notado que la espiritualidad no tiene que ver con un uniforme, pero sí tiene que ver con una relación. Entonces, sin ánimo, obviamente, de que sea como que un pase libre. Entonces voy a hacer lo que yo quiera, porque pues lo que te decía, no, a la final Dios me va a perdonar, o voy a vestirme como que yo quiera, porque entonces no hay un uniforme. Yo creo que lo más importante, sobre todo si quieres que empezar a tener tus resultados diferentes, es acercarte a seguir conociendo esa parte espiritual, dejar de lado todo lo que sabes que las otras personas pueden juzgar de ti, porque casi siempre cuando sabemos las personas que tenemos algún pasado que puede ser cuestionable socialmente hablando, eso nos deja como que en un tema de no me voy a exponer mucho porque no quiero que me critiquen y me juzguen como probablemente ya lo han hecho. Pero justamente eso es lo que no te está permitiendo seguir mejorando, seguir creciendo. Así que pues simplemente recordarte que no tienes que ser perfecto, que lo que sí es recomendable o yo te recomendaría, según lo que a mí me ha funcionado, es dejar de creer que todos los demás tienen la razón y empezarte a conectar un poco más con la fuente de la información, y esto en todos los aspectos. En este caso particular, con la Biblia, porque aquí vas a encontrar muchísimas respuestas. Y no estar con miedo de no cumplir con los requisitos socialmente expuestos de lo que tiene que ser alguien espiritual, de cómo tiene que verse o cómo tiene que comportarse. Porque pues probablemente yo no sea el mejor ejemplo, pero de espiritualidad, pero lo que sí sé es que en estos últimos años he venido trabajando en ser el mejor ejemplo de autenticidad. Y eso también es ser espiritual, porque Dios te creó de una manera. A mí me creó con ciertas características que me hacen diferente a otra persona. Entonces, cuando empiezas a acercarte más a eso, estás también validando esa creación de Dios. Eh, Pensé que iba a ser más corto este podcast. Muchísimas gracias por estar una vez más en este jueves de podcast. Gracias por escucharme. Gracias sobre todo por poner en práctica lo que estás escuchando hoy. Espero de corazón que sigas trabajando en tu autenticidad y en tu conexión con Dios, yendo a la fuente. Que tengas un lindo día, tarde o noche y nos vemos la siguiente semana. ¡Mua!